China llevó a cabo el gran desfile militar en el centro de la ciudad de Beijing, con el cual conmemoró el 80 aniversario de la victoria del país asiático en la Segunda Guerra Mundial. Se realizó en la plaza Tiananmen. Se pudo observar la importante estructura militar, la importante estructura de la muralla china, pero también fue importante el discurso del presidente chino Xi Jinping, quien insistió en que se debe atesorar la paz, insistió en que debe haber un nuevo orden mundial en el que se respete cualquier país sin importar el tamaño, sin importar la economía, sin importar su poder, que China está dispuesta a seguir contribuyendo al desarrollo de la humanidad, a seguir colaborando con cualquier país del mundo, pero que no está dispuesta a que se metan pues en sus asuntos o la amenacen. Escuchemos un pedacito de este discurso del presidente chino Xi Jinping. Hoy la humanidad debe elegir nuevamente entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación, la cooperación mutuamente beneficiosa y el juego solitario. El pueblo chino se mantiene firme en el lado correcto de la historia y del progreso de la civilización humana. Seguiremos comprometidos con el camino del desarrollo pacífico y nos uniremos a todos los pueblos del mundo en el compromiso con el futuro compartido de la humanidad. Bueno, después de esto, el presidente chino inició el desfile militar en el que se exhibieron las armas nucleares de China. O sea, por un lado ofrece la paz en el discurso, pero por el otro, bueno, pues muestra que China no se va a dejar con un armamento que aseguró Donald Trump, recibió el mensaje, incluso aseguró en una entrevista en la oficina oval que ese desfile fue hecho para que lo viera Donald Trump. Y bueno, para platicar un poco de este tema, para entender qué está pasando en el mundo, porque por un lado Estados Unidos sigue peleando, sigue jaloneando con Latinoamérica, se está jaloneando con Europa, pero por el otro Rusia, China, India parecen que empiezan a encontrar una sinergia. Nos acompaña la internacionalista Miriam Flores vía Zoom. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Pues la pregunta sería esa, ¿qué está pasando? Parece que hay dos discursos, uno es el de Estados Unidos que sigue en lo suyo, en este tono amenazante a Latinoamérica, a sus vecinos, y por el otro lado parece que está tomando forma un tren asiático con Rusia, China e India, al que parece que Estados Unidos quisiera o no sumarse. ¿Cuál es tu lectura de este mundo? Viene enmarcada, en efecto, a partir de cómo se dan estos polos después de la Primera y Segunda, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que aunque pareciera que es una guerra terminada, la verdad es que lo que vemos hoy en día son ecos de esto, ¿no? De una lucha constante y sobre todo teniendo en cuenta esta pérdida de hegemonía que está teniendo Estados Unidos, que no es de ahora, esto se viene arrastrando desde hace unas décadas, pero que bueno, ahora es cuando mayor podemos ver digamos, estas consecuencias de todos los conflictos que se han venido arrastrando desde entonces, ¿no? En esta lectura, pues podemos hablar de esta presencia de un nuevo polo o de lo que se intenta observar como una alternativa a la occidental o específicamente a la estadounidense, ¿no? También reflejando esta presencia de los diferentes líderes mundiales que son invitados a este desfile que también pues podemos ver presenta como esta presencia o más que un desfile muestra es cierto poder duro, poder militar con el que cuentan estos ejes, ¿no? China, Rusia, India, Corea del Norte, etcétera. Entonces, en una primera lectura podemos ver esta narrativa de quién es el bueno, quién es el lado de la historia, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos también cambia de estas narrativas dependiendo sus intereses, ¿no? Por una parte, incluso lo vimos en las primeras declaraciones que da, que dice que hay una buena amistad entre Xi Jinping y Trump específicamente, o el gobierno estadounidense, pero también de pronto menciona que hay que ver hasta dónde llega esta amistad, ¿no? Entonces, dependiendo el interés, dependiendo lo que se busca en el momento, es lo que vamos a ver en cuanto a una primer narrativa y que en los discursos diplomáticos vemos ciertas declaraciones,
pero en otros espacios y también dependiendo del contexto, vamos a ver declaraciones un poco más contundentes, ¿no? Entonces, al final del día está esta presencia contraria, por una parte, de pues el gobierno de Estados Unidos, específicamente la administración, en este caso de Donald Trump, y por otra, digamos, el eje que busca dar una alternativa ante esta decadencia hegemónica que existe en el momento. Miriam, Empezaría con eso. si me permites, vamos a sumar a esta conversación a Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica, un poco para ponerlo en contexto de esta conversación, pues estamos tratando de entender qué está pasando en el mundo. Por un lado, Estados Unidos con esta insistencia en América Latina injerencista, agresiva, amenazante, y por el otro lado, esta línea que se está conformando entre Rusia, China, India, incluso Corea del Norte, que ya nos decía Miriam, pues no es nuevo, son estos ecos, me gustó la frase, los ecos de esta Segunda Guerra Mundial. Estamos tratando de entender qué está pasando en el mundo. Entonces, Jesús López Almejo, buenas tardes. ¿Cuál es tu lectura de, por un lado, este desfile que se da en China y por el otro lado, casi al mismo tiempo, Estados Unidos amenazando a Venezuela? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes a Miriam y a toda su audiencia. Mira, en el año 2017, Graham Allison, experto en política exterior de Estados Unidos, se refería de pues esta paradoja en la cual cuando una potencia, la trampa de Tucídides le llamaba, en la cual cuando una potencia, una hegemonía se resquebrajaba e iba en caída y otra potencia venía ascendiendo, hablando de Tucídides en sentido figurado, de la guerra del Peloponeso, cómo la potencia en decadencia hace de todo para poder evitar y retrasar que la potencia en ascenso la sustituya, la reemplace, que haya un reemplazamiento sistémico en el plano hegemónico, como parece que está haciendo actualmente la relación entre China y Estados Unidos. Y hablaba del gran riesgo, en 2017 Graham Allison hablaba del gran riesgo de que dos gigantes con capacidad para destruir a toda la humanidad por el arsenal bélico que tienen y también el alcance económico para sacudir el sistema económico, comercial y monetario de la época contemporánea, pudieran encontrarse en camino de colisión, porque una colisión entre ambos directa pues sería fatídica para la especie humana. Y en ese sentido hemos visto a un Estados Unidos agresivo, ya no importa si son demócratas o son republicanos, frente a una China autocontenida que mientras Estados Unidos se entretiene bombardeando lanchas como la de ayer en Venezuela, la del 2 de septiembre, que luego nos dijeron que era un buque, ¿no? Después van a decirnos que es una fragata, pero que vimos con la misma información que subió el propio presidente Trump, una lancha, o se entretienen en Ucrania, o se entretienen en África, o se entretienen en Taiwán. Bueno, China ha estado construyendo sigilosamente alianzas, ha estado construyendo su propio sistema internacional de pagos y ha demostrado que sin meterse directamente a los conflictos ha mantenido el equilibrio de poder. Ahora, los chinos siendo tan apegados a los símbolos, siendo tan apegados a trabajar la memoria histórica, que no se les olvide a los chinos que cuando se dividen son derrotados y son humillados, como pasa en el gran siglo de la humillación, como ellos reconocen, y que por eso traen a colación en el desfile conmemorativo del aniversario número 80 de la victoria contra Japón y contra los fascismos del mundo, que los chinos unidos y trabajando son fuertes. Bueno, se muestra con Vladimir Putin a su mano derecha, que habla cuál es, digamos, el aliado en el que más confía, y luego el de la izquierda, y después dejan a todos los primeros ministros atrás, que es Kim Jong-un de Corea del Norte, que además le mostró bastante lealtad a Vladimir Putin en la expulsión de las tropas de En la Kursk. OTAN, ¿no? Representadas por Ucrania en la provincia rusa de Kursk, a donde hasta mandó 15,000 soldados de fuerzas especiales y que lograron, digamos, la victoria en Kursk. Pues esto nos habla de que China, sin tener que embarrarse de manera directa, va ocupando ese lugar que con los errores propios de Estados Unidos y la arrogancia y la soberbia, pues poco a poco va quedando vacío y cada vacío se llena, Gustavo. Miriam, en este sentido de este choque de dos potencias en la región, ¿cuál es el papel de la región o cuál es el panorama que tiene la región Venezuela, Colombia, Centroamérica y México? Claro, pues son territorios de interés más allá de los recursos
naturales, también de pronto las alianzas que estos pueden representar actualmente, ¿no? Teniendo en efecto más afinidad con otros polos que pues no necesariamente son Estados Unidos y que justamente se da porque se están viendo atacados, ¿no? Toda esta ahora, digamos, campaña contra Venezuela, que tampoco es nueva, pero que viene enfocada a nombrar nuevamente bajo un discurso de terroristas, narcoterroristas, justificar por medio de la seguridad para tratar de intervenir en gobiernos en donde no se les está permitiendo pues ejercer ningún tipo de injerencia, ¿no? Entonces, resulta importante porque vemos también, y esto parece ser que tiene mucha relación con el tema económico, ¿no? Mencionaba por acá el profesor, el doctor José y Jesús, que también existe, digamos, esta construcción de alianzas, por así decirlo, bajita la mano por parte de China, ¿no? Y esto tiene que ver mucho cómo las ha construido en materia comercial, económica, con apoyo o cierta cooperación para ciertos proyectos específicos en América Latina, que si bien podemos verlo como una alternativa, también tiene otro tipo de interés, ¿no? Que es otra forma de ejercer estas nuevas alianzas. Entonces, América Latina siempre ha ejercido un papel fundamental en toda esta lucha de poder a nivel internacional y en el sistema internacional, pero actualmente el tema ideológico de pronto de afinidades hace que resuene todavía mucho más tener interés en estos territorios, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí empezaría, por ahí lo dejaría. Doctor Jesús, y ya trayéndolo pues, al papel de México, ¿qué posición tiene México teniendo una cercanía geográfica, económica con Estados Unidos? ¿Qué capacidad de maniobra tendría nuestro país en este escenario? México, tristemente, se encuentra preso de la jaula geopolítica. Compartimos 3.200 kilómetros de frontera, Gustavo, con el país más injerencista del mundo, el que en una administración hablan de la importancia de construir y mantener un orden basado en reglas, pero que de inmediatamente, en cuanto cambian de administración, las rompen y se burlan además de esas reglas que construyen, y pareciera que ese orden basado en reglas entonces no importa, con un vecino que es bastante voluble y que, pues además de injerencista también, ha demostrado que no se tienta el corazón para agredir directa o indirectamente, de manera militar, de manera diplomática o hasta de manera comercial, no solamente a los adversarios, rompiendo el derecho internacional que ha construido, ¿no? La ingeniería diplomática, política y también jurista que ha construido en 80 años, sino también a los propios aliados. Entonces, lo hace incluso también atacando los pilares de economías como la canadiense, o por ejemplo, agrediendo una y otra vez a México con el tema de los migrantes o con el tema del narcotráfico, en donde nos sitúa junto a un concepto que acaban de subir de rango como el de narcotráfico igual a terrorismo, y entonces si narcotráfico solo era un tema importante, pues terrorismo es el tema más importante contra la seguridad nacional de Estados Unidos, en el que Estados Unidos se permite recurrir a todos los instrumentos jurídicos que tiene al alcance para poder agredir sobre el derecho internacional aquella amenaza, ¿no?, a su seguridad nacional, sea real o imaginaria, sea real o construida. Y en ese sentido, trágicamente lo digo, México pues se ve en este gran dilema, en el dilema de si muestro más apertura hacia ese orden naciente, hacia ese equilibrio frente a una China que hasta este momento está desarrollando un enfoque de relaciones de ganar-ganar, en donde hago negocio, pero permito que el otro con el que interactúo también gane, o verse de alguna manera sometido a la sombra de Estados Unidos, que, bueno, pues desconoce sus propios tratados, los propios tratados que firma, y de manera discrecional a veces acelera, digamos, la relación para bien propio siempre, pero no necesariamente se maneja bajo un enfoque de ganar-ganar, sino de ganar-perder, en donde definen el sistema internacional como un juego de suma cero, Gustavo, en donde lo que gana uno lo pierde el otro, y así es muy difícil en una relación asimétrica lidiar con un vecino como este. Decía Mario Ojeda, el clásico de la política exterior de México, en 1984, en un libro que publicó el Colegio de México, que se llama Alcances y Límites de la Política Exterior Mexicana.
Para México es bastante complejo lidiar en el contexto de la asimetría con Estados Unidos. Sin embargo, hay una esperanza. Hay una esperanza en el sentido de que Estados Unidos solo es extremadamente exigente con México y México tiene que ceder en aquellos asuntos que solo siendo importantes para Estados Unidos sean vitales para México y viceversa. Es decir, en temas como terrorismo, para Estados Unidos van a ser vitales, para México solo importantes, ahí México no puede ceder en nada. Por eso te envío narcotraficantes, si tú los consideras terroristas, pues te los envío y tú lidias con ellos, pero no bombardees hacia México. Pero al revés, en aquellos asuntos que siendo vitales para México y solo importantes para Estados Unidos, entonces Estados Unidos sí le da margen de maniobra a México y México también tiene cómo contrarrestar el efecto, el poder y la influencia de Estados Unidos. Pero es complicado porque hay que estar siempre jugando a cuidarte de tu supuesto mejor amigo, con el que tienes un volumen comercial de 700,000 millones de dólares anuales. Miriam, se nos está acabando el tiempo. Miriam, 30 segunditos para cerrar este escenario y luego también otros 30 segunditos para que el doctor lo cierre. Sí, pues bueno, terminar con que en efecto existe una interdependencia, principalmente por esta posición geográfica que compartimos, pero también por estas relaciones políticas, ¿no? Una relación geopolítica interdependiente que al final del día en efecto nos permite de pronto avanzar en algunas otras cosas, porque la realidad es que México hoy en día se encuentra en otro tipo de escenario y en otro tipo de posición, pero que en otras nos va a frenar esta misma relación tan cercana con Estados Unidos. Entonces, con eso terminaría. Muchas gracias, Miriam. Doctor Jesús. Mira, para ilustrar las contradicciones de nuestros vecinos del norte, el gobierno de Trump dice que quiere pues derrocar a Nicolás Maduro, el dictador, lo pongo entre comillas, de Venezuela, porque dice que desde Venezuela se manda tanta droga como es posible, como nunca en la historia de Estados Unidos, sin tomar en cuenta que ese lugar, dicen los números, lo ocupa Colombia. Sin embargo, dice que también quiere liberar a los venezolanos del dictador, o sea, también trae el cuento de luchar contra digamos, a favor de la democracia y proteger a los venezolanos. Pero hoy mismo, este 3 de septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional acaba de terminar con el programa de estatus de protección temporal para casi 300,000 venezolanos a los cuales les exige que se autodeporten. Entonces, ¿cómo? O sea, o los quiere proteger o se los quiere aventar de nuevo al dictador. Pues ahí queda nada más un ejemplo ilustrativo de lo que es este gobierno contradictorio de Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, Gustavo. No, y por el otro lado, pues sigue apoyando a Israel en este genocidio en Gaza. Muchas gracias, internacionalista Miriam Flores, muchísimas gracias, los estaremos consultando. Doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica, muchísimas gracias. SPR Informa. Tus causas son noticia.